Hola familia Centro Vida, muy buenas noches, bienvenidos a Stay Home. ¿Por qué no adoramos juntos desde casa? Y así dice esto: me invades con tu gracia, me abrazas con tu amor, lo malo en mí cambiaste por lo bueno en ti. Mi corazón conquistas, mi alma llena está, lo malo en mí cambiaste por lo bueno en ti. Mis sueños cobran vida, en ti seguro estoy. Nada tiene sentido si no es por ti. Te rindo a ti mi voluntad, y que tu reino venga, es todo lo que deseo. Eres tú, cuando débil soy, eres tú, mi fuerza en la debilidad, que todos puedan ver tu luz. Mi Dios eres tú, mi libertad eres tú, eres luz quien da, y todo lo que soy clama por ti. Dios, hazme transparente, refleja en mí tu amor, que toda gloria sea solo para ti. Te rindo a ti mi voluntad, y que tu reino venga, pues todo lo que deseo. Eres tú, cuando débil soy, eres tú, mi fuerza en la debilidad, que todos puedan ver tu luz. Mi Dios eres tú, mi libertad eres tú, eres luz quien da, y todo lo que soy clama por ti. Vamos, ¿por qué no le dices conmigo? Te rindo a ti. Te rindo a ti, me rindo a ti, me rindo a ti, y que a tu reino venga, pues todo lo que deseo. Eres tú, cuando débil soy, eres tú, mi fuerza en la debilidad, que todos puedan ver tu luz. Mi Dios eres tú, mi libertad eres tú, eres luz quien da, y todo lo que soy clama por ti. Vamos familia, ¿por qué no me ayudes con tus palmas? Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y
poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, su vida dice ahí. Y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de gloria, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Y juntos cantamos, gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida dice ahí. Y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno. Gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida dice ahí. Y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Te adoramos por lo que has hecho en nosotros, Dios. Amén. Tú eres digno. Qué hermoso momento de adoración hemos tenido. Si aún no has compartido y no le has dado like a este video, te invito a que en este momento lo hagas. Porque vamos con nuestro mensaje. Y ahora sí, nuestra invitada especial del día de hoy es Alma Salgado. Hola, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto poder entrar hasta sus hogares en este día de Stay Home. Gracias a Dios por la vida del pastor Jorge San Vicente de Kelly, que extendió esta invitación para poder estar con ustedes, Iglesia Centro Vida Cuautla. Gracias a Dios por sus vidas y bueno, mi nombre es Alma Salgado, estoy anunciando esta palabra, predicándoles desde
la alcaldía de Coyoacán en la Ciudad de México. Y bueno, hoy quiero hablar acerca de un tema que el Señor bajó a mi corazón específicamente para ustedes como iglesia. Y la Biblia habla de varios hombres que pasaron por circunstancias muy difíciles y donde Dios irrumpe en sus vidas dándoles una orden. Y le he titulado a este mensaje: levántate y sal de esa cárcel. Sé que muchos de nosotros nos sintiéramos así en esta pandemia, como que estamos en una cárcel, y claro, pues se ha extendido un poquito más la pandemia, por lo menos en la Ciudad de México. Seguimos en semáforo rojo y bueno, necesitamos entender que aunque a veces nos sintamos frustrados, decepcionados, en depresión por estar tanto tiempo dentro de casa, quiero comentarles que hay otras cárceles que el enemigo pudiera estar utilizando para detenernos de hacer la voluntad de Dios. Y de esa cárcel es la que yo te quiero hablar el día de hoy. Primero, vamos a ver la vida de un hombre llamado Jacob. En Génesis capítulo 35, versículo 1, dice así: le dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí y haz un altar al Dios que te apareció cuando tú huías de tu hermano Esaú. Esta palabra vino a la vida de Jacob cuando él estaba pasando una situación terrible, una situación muy difícil en su vida. Él estaba pasando pues una vergüenza, un dolor en su corazón muy fuerte, ya que si vamos un capítulo antes, en Génesis capítulo 34, dice la palabra que salió Dina, la hija de Lea, la cual ésta le había dado a luz a Jacob. Y Dina, que era la única hija mujer que había tenido Jacob, se la dio a luz Lea. Resulta que Dina sale de la cobertura de sus padres a ver, dice la palabra en el versículo 2 de Génesis 34, que salió a ver las hijas del país, pero cuando ella sale a ver, resulta que fue vista por Siquem, hijo de Hamor Heveo, que era príncipe de aquella tierra, y la tomó a la fuerza y se acostó con ella. En otras palabras, la violó, la ultrajó, y esto llegó a oídos de Jacob, quien se apesadumbró mucho. Pero también los hermanos, de hecho los hermanos de Dina lo supieron antes que su propio padre y se indignaron. Ellos no buscaron el rostro de Dios, ellos no le preguntaron a Dios qué podían hacer, sino que se levantaron en armas engañando al pueblo de Siquem. Les dijeron ya que resulta que Siquem se enamora de Dina y él le dice a su papá: por favor, pídeme la mano de esta mujer. El papá de Siquem pide la mano de Dina y los hermanos de Dina le dicen: sí, vamos a permitir que nuestra hermana se case con tu hijo, pero antes de esto necesitan todos ustedes circuncidarse. Dice la Biblia ahí en Génesis 34 que cuando se circuncida desde el más ancianito hasta el bebecito más pequeño, los varones se circuncidan, y en el tercer día, cuando ellos tenían más dolor, se levanta Leví y Simeón, hermanos mayores de Dina, y se levantan en armas sin preguntarle a Dios y matan a todos los hombres de Siquem, desde el mismo Siquem hasta el más pequeñito. Entonces Jacob le dice a sus hijos: ¿por qué hicieron esto? Ahora me han hecho abominable ante los habitantes de todos los alrededores, y estando yo teniendo pocos hombres, se levantarán contra mí y me van a matar. Imagínate cómo se sentía Jacob. Él estaba en una situación de mucha pesadumbre, de mucho dolor, pudiera estar aún en depresión, porque no nos dice la Biblia que Jacob haya buscado a Dios. De hecho, fue Dios quien toma el primer lugar y le dice: Jacob, levántate y sube a Betel. ¿Qué significa Betel? La casa de Dios. Entonces Dios le estaba diciendo a Jacob: Jacob, levántate y sube a mi presencia. Quiero que sepas que yo sé
qué estás viviendo, yo sé lo que estás pasando. Y a lo mejor, como les decía al principio de esta plática, de esta charla, nosotros pudiéramos estar experimentando temores, angustias, ansiedades, depresión. A lo mejor alguien cercano a ti ha partido. Hay algunos pastores que conocemos de aquí de la Ciudad de México que han partido con el Señor por causa del coronavirus, y a lo mejor todas estas noticias te han mantenido en una cárcel espiritual de miedo, de depresión, de frustración. A lo mejor estás pasando problemas económicos, problemas familiares, a lo mejor estás pasando problemas aún con las amistades, o el simple hecho de estar metidos en esta pandemia, y que tenemos que estar protegiéndonos y cuidándonos, siendo muy cuidadosos de lo que tocamos, de no llevarnos las manos a los ojos, a la nariz, a la boca. Todo esto pudiera suponer en nuestras vidas una desesperante situación donde decimos: ¿hasta cuándo esto se va a terminar? ¿Hasta cuándo yo me sentiré libre? Hoy quiero decirte que el Señor te dice: levántate. Él sabe dónde estás, Él sabe la situación que estás viviendo, Él sabe si estás pasando por una situación familiar de malos entendidos, o matrimonial, o una situación donde no te entiendes con tus hijos no se entienden contigo, no sabes cómo comunicarte con ellos o con tu cónyuge, y es tiempo que subas a la presencia de Dios. Uno, que te levantes. Y para esto quiero que vayamos a Isaías 42:22. Fíjate lo que dice la palabra de Dios acerca del pueblo de Israel, y le dice cómo está su condición. Este pueblo es saqueado y despojado. Estoy leyendo la Nueva Versión Internacional. Todos atrapados en cuevas y encerrados en cárceles, son saqueados y nadie los libra, son despojados, y dice, y nadie reclama sus posesiones. Imagínate, el Señor está diciendo: este pueblo está en cárceles, está saqueado, está pisoteado, están encerrados en su dolor, y el Señor sabe lo que estamos pasando. Ahora, en este tiempo, lo que más anhela el Señor es que, a pesar de que estamos en un tiempo de stay home, de estar en casa, de no movernos, de tener cuidado para salir de casa, el Señor te dice que su palabra no está presa en ti. Su palabra puede traer a tu vida la libertad que tú y yo estamos anhelando. Iglesia Centro Vida, el Señor está con todo su corazón tratando de llegar a ti, a tu alma, a tus emociones, para liberarte. Pero hay algo que tú y yo tenemos que hacer. Y en el libro de Esdras, capítulo 10, versículo 4, dice la palabra: levántate, porque esta es tu obligación. Fíjate, no es la obligación del pastor, no es la obligación de tu cónyuge, de tus hijos, es tu obligación levantarte. Y dice: nosotros estaremos contigo, esfuérzate y pon mano a la obra. Esto está decíamos en Esdras 10:4, y esta es una palabra de Dios para ti, iglesia. Él quiere decirte: sal de ahí, levántate. Entonces, lo primero para salir de una cárcel es levantarnos de la condición donde estamos. Levántate, y en el momento en que tú te levantas, quiere decir que vas a dejar todo lo que está aquí deteniéndote, haciéndote sentir que no puedes, que las circunstancias son muy difíciles para que tú puedas seguir adelante, o tener sueños nuevamente, o tratar de alcanzar las metas que tú tienes. Hoy quiero decirte que el Señor te dice: levántate, porque al levantarte y al subir a Betel, o al subir a su presencia, tendrás forzosamente que dejar cómo te sientes acá abajo. Tendrás que forzosamente decir: ok, voy a tener que darle la espalda a esta situación de depresión para poder entrar a la presencia de Dios. Y el Señor te dice: hoy quiero que subas a Betel y que me hagas un altar. Estoy regresándome a Génesis 35:1, ¿verdad? Que me hagas un altar. Eso habla de adoración, de una rendición total ante el Señor. Levantarte es tu obligación, y
entrar en un pacto. El altar era lo último que se hacía en un pacto. Cuando Dios hacía un pacto con Noé, con varios hombres de Dios, con Manoa, el padre de Sansón, y con hombres y mujeres, ellos terminaban este pacto que hacían delante de Dios con la construcción de un altar. Ese altar habla de una profunda comunión con nuestro Padre Celestial. Y hoy el Señor te dice: quiero que estés en comunión conmigo. Quiero que subas y que te levantes de esa circunstancia que te ha traído tanta frustración en tu vida. Levántate y sube a mi presencia y adórame. Haz un altar, haz un pacto conmigo, te dice el Señor. En Cantar de los Cantares 2:14, y quiero aplicarlo hacia la iglesia, hacia ti, iglesia de Centro Vida Cuautla. El Señor te dice: paloma mía, que estás en los agujeros de la peña, en lo escondido de escarpados parajes, muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto. Le está hablando a su pueblo, a su iglesia, como si fuera una paloma que está escondida en esos hoyos. ¿Por qué una paloma se escondería? Por miedo. Se escondería porque quizá hay peligro afuera. Y ahorita estamos en esta pandemia porque hay un peligro afuera, un peligro que no podemos ver y nos tenemos que esconder. Pero el Señor le dice a su iglesia: déjame oír tu voz. Iglesia, necesitamos seguir orando y creyéndole a Dios. Eso es subir a Betel, eso es subir a su presencia. Dice: déjame oír tu voz, hazme oír tu dulce voz, porque tú eres hermosa y es hermoso tu aspecto. Dios está anhelando a su iglesia. En Isaías 61 del 1 al 3, el Señor nos dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Está sobre ti, iglesia. Y dice que el Señor omnipotente está sobre nosotros por cuanto nos ha ungido. El Señor quiere que te levantes de la condición de esa cárcel espiritual donde estás, para adorarlo, para alabarlo, para estar en su presencia, para orar a Él, pero porque Él tiene una comisión para nosotros. Él nos ha encomendado que nos levantemos, porque el Espíritu del Señor está sobre nosotros y nos ha ungido para anunciar las buenas noticias. Dice: me ha enviado a sanar a los de corazón herido, a proclamar liberación a los cautivos. Por eso es que, iglesia, tenemos que levantarnos, porque tú y yo no estamos cautivos. La palabra del Señor no está presa. Al contrario, la palabra del Señor nos libera, sea cual sea nuestra posición y nuestra situación. Dice: a proclamar liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros, a pregonar el año del favor del Señor y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a los que están de duelo. Por eso el Señor hoy quiere que nos levantemos, para que tú y yo podamos consolar a aquellos que han perdido a un ser amado en medio de esta pandemia, sea o no por coronavirus. Dice: a confortar a los dolientes de Sión. Me ha enviado a darles una corona en vez de cenizas, aceite de alegría en lugar de luto, traje de fiesta en vez de espíritu de desaliento. El Señor nos pide: cámbiate tu ropa. Esta ropa de duelo, donde tú estás atrapado en tus emociones, atrapado en tu dolor, en tu frustración, en el miedo, en el terror. El Señor nos dice: sal de ahí. Tengo un traje de fiesta para ti, y serán llamados robles de justicia, serán llamados plantío del Señor para mostrar su gloria. Hay otro pasaje que quisiera traer a tu mente, a tu corazón, y este pasaje está en Hechos capítulo 12, 6 y 7. Es un pasaje donde el apóstol Pedro había sido puesto en la cárcel por predicar la palabra de Dios. El apóstol Pedro había estado predicando y los enemigos de la palabra lo tomaron y lo echaron a la cárcel. Voy a leer, dice: la misma noche en que Herodes estaba a punto de sacar a Pedro para someterlo a un juicio, Pedro dormía entre dos soldados, sujeto con dos
cadenas. Imagínate cómo se sentía Pedro. A lo mejor se sentía como Jacob, donde en una sola noche sus hijos, primero su hija es violada en ese día, y en la noche del tercer día, después de haber dado su palabra de dar a Dina como esposa de Siquem, en esa noche Leví y Simeón sacan las espadas y se convierten en asesinos. Imagínate cómo se sentía Jacob. Imagínate cómo estaba Pedro. Pedro estaba literalmente en una cárcel y estaba custodiado por 2 soldados y estaba aparte con cadenas. ¿Esto qué simboliza? Que el enemigo quiere encadenarte, encadenarte a tu dolor, encadenarte a esa frustración, encadenarte a las situaciones que estás viviendo con tu pareja, con tu cónyuge, encadenarte a los malos entendidos con tus hijos. Esos malos entendidos te han alejado de tus hijos, te han alejado de tu familia, y tú mismo te sientes, o tú misma te sientes en esta cárcel, encadenado, encadenada. Y dice aquí que estaba con cadenas y unos guardias vigilaban la entrada de la cárcel. Perdón. Seguramente tú así te sientes, como si hubiera personas. Fíjate que ayer yo salí del hospital, nada que ver conmigo, fui a cuidar a mi hermana mayor. Ella le habían encontrado un tumor benigno de un diámetro de 7 a 8 centímetros, y resulta que tenían que entrar para extirparlo, y por eso estaba yo con ella en el hospital. Y resulta que el día de ayer por la mañana, que tenían que hacer la cirugía, cuando entra la doctora, se da cuenta que el tumor ya no estaba. Nosotros sabemos quién sanó a mi hermana mayor. Vine muy cansada. Le doy gracias al Señor por este testimonio de poder, de vida sobre mi hermana mayor. Claro, ella de todas maneras salió adolorida porque tuvieron que hacerle una incisión, y bueno, a pesar de todo esto, ella está agradecida, estaba muy adolorida, pero para mí, bueno, esos 2 días que estuvimos en el hospital, para mí fue pues un poco de estrés, porque yo estaba orando por mi hermana, pidiéndole a Dios que no sufriera, que ella pudiera salir de esto airosa, victoriosa, y claro que así lo hizo el Señor. Pero cuando llegué aquí, estaba lavando los trastes y oí un rugido, y yo volteé porque dije, bueno, ¿cómo oí un gruñir? Y entendí que eran demonios que estaban tratando de robarme el gozo de lo que Dios había hecho, del milagro que había hecho, porque de verdad hasta la doctora subió a vernos y estuvo con nosotras como 2 horas tratando de explicarnos, porque no había explicación para lo que había pasado, y ella nos decía, nunca me había pasado esto. Ya estaba muy apenada, de verdad estaba apenada, pensando que a lo mejor había hecho un mal diagnóstico, pero todos, bueno, ella y las personas que evaluaron esta situación, vimos ese tumor, y claro, por el tamaño tenía que ser retirado, pero Dios hizo la obra, eso creemos. Pero ¿qué sucedió? Que el enemigo contraataca. Cuando Dios trae una liberación, el enemigo contraataca. Pedro estaba predicando la palabra, estaba liberando al cautivo, porque el Espíritu del Señor estaba sobre él. ¿Y qué hizo el enemigo? Contraataca. Y dice aquí que estos guardias vigilaban la entrada de la cárcel. Tienes que saber, si estamos en una guerra espiritual, hay demonios que están tratando de que tú no salgas de esa cárcel, que tú sigas ahí en esa frustración, en ese duelo, en ese dolor. Pero dice la Biblia que de repente apareció un ángel del Señor. Gloria a Dios. Y una luz resplandeció en esa cárcel, en esa celda, y despertó a Pedro con unas palmadas en el costado y le dijo, date prisa, levántate. En ese momento las cadenas cayeron de las manos de Pedro. El día de ayer, cuando yo oí eso, yo dije, vete de aquí. Tú no vas a quitarme el gozo. Tú no tienes nada que hacer en esta casa, en mi familia. Vete en el nombre de Jesús. Y
quiero decirte que el Señor hoy te está diciendo, date prisa, porque los tiempos son malos. Date prisa porque la iglesia es la lumbrera que Dios ha levantado en estos tiempos para que a través de nosotros el pueblo que está en tinieblas, aquellos que no conocen de Dios, puedan conocer al Altísimo. Date prisa, levántate. Y en el momento en que el Señor dio la orden a través de este ángel, las cadenas cayeron de las manos de Pedro. En el libro de Ageo capítulo 1 versículo 14 vemos a un pueblo que estaba sumergido en los tiempos de Ageo, de Esdras, de Nehemías. Pues resulta que el pueblo se sentía asfixiado por tanto impuesto que tenían que pagar a los persas, y resulta que también ahí Dios le da una orden al pueblo de Israel que tenían que darle a Dios, antes que nada, tenían que darle a Dios una adoración, tenían que levantar el templo que estaba destruido. Y hoy por eso el Señor te dice, sube a Betel. ¿Por qué? Porque en esa casa espiritual tú serás levantado y construido. Dios está construyendo su iglesia a pesar de la distancia. Él sigue hablando a nuestros corazones. Y dice la Biblia que en ese momento, en Ageo 1:14, que fue Dios quien despertó el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y despertó el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová, su Dios, el Dios de los ejércitos. Entonces el Señor hoy te dice, levántate, date prisa, sal de esa cárcel, que Dios despierte tu espíritu, despierte tu alma, despierte tu mente. ¿Cómo lo vamos a hacer? Decíamos entonces de Isaías 61 que el Señor tiene un nuevo ropaje para nosotros. Este nuevo ropaje habla de un nuevo estilo de vida. Y quiero que vayamos a Efesios capítulo 4 del 22 al 32. Vamos a leer juntos. Estoy leyendo la Nueva Versión Internacional. Y dice la palabra así: con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza. Eso es, sal de esa cárcel, levántate de donde estás. Sé que muchos de nosotros pudiéramos estar pasando un duelo. Hay diferentes tipos de duelo. Hay personas que han perdido su trabajo, hay personas que han perdido a un ser amado, hay personas que en medio de la pandemia se están separando, se están divorciando, hay familias que se están lastimando, hay violencia en las casas, y el Señor nos dice, quítate ese ropaje. En cuanto a la pasada manera de vivir, quítense el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, y sean renovados en la actitud de su mente, y pónganse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. El versículo 25 nos dice, por lo tanto, y aquí nos da varias cosas que tenemos que hacer para salir de esa cárcel, para salir de esa actitud equivocada en nuestras vidas. Dejando la mentira, hablen cada uno a su prójimo con la verdad, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. 26. Si se enojan, no pequen. No permitan que el enojo dure hasta la puesta del sol. Hay familias que tienen enojos ahí que los mantienen enclaustrados en una cárcel espiritual, y el Señor te dice, perdona, suelta, resuelve tu enojo ya. Versículo 27, no den cabida al diablo. No permitan, si oyen alguna cosa, que por ejemplo, lo que a mí me pasó ayer, que mientras estaba lavando los trastes, no lo soñé, ni siquiera estaba yo pensando en algo cuando oí ese gruñido, como si fuera de un león que quería devorar.
y le dije, no tienes nada que hacer aquí, vete de aquí. Y yo sé que es una guerra constante, hermanos, porque el estar en casa supone que tenemos que estar lidiando con nosotros, con nuestro carácter, nuestra familia. Y el Señor nos dice, no den cabida al diablo. El que robaba, que no robe más, sino que trabaje honradamente con las manos para tener que compartir con los necesitados. Eviten, fíjate lo que dice después en el versículo 29, eviten toda conversación obscena, groserías, sí, o conversaciones de crítica, de juicio hacia otras personas. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes los escuchan. No contristen ni agravien al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Abandonen toda amargura, ira, enojo, gritos, calumnia y toda forma de malicia. Y más bien, fíjate lo que dice el Señor después de hablar de todas estas conductas que nos mantienen en cárceles espirituales. Dios nos dice cómo salir de ellas. Sean bondadosos, compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, porque sí, te han hecho, te han lastimado, pero tú y yo también hemos herido a otros con nuestras palabras, con nuestras acciones. No hay perfecto, no hay perfecto ni aún uno. Por lo tanto, iglesia, necesitamos aprender a perdonarnos mutuamente, así como Dios nos perdonó a nosotros en Cristo Jesús. Entonces, hermanos, Dios nos está dando la orden: levántate y sube a mi presencia y haz un altar ahí. Nos ha dicho que el primer paso es nuestra obligación: levantarnos del lugar donde estamos espiritualmente hablando, subir a un lugar más alto, subir a Betel, subir a una comunión más profunda con Dios, aún con nuestros semejantes. Habla con tu familia, habla con tu cónyuge. Permite que Dios sea aquel que restaure la comunicación entre ustedes. Si tienes trabajo excesivo, porque pareciera que algunos de nosotros tenemos más trabajo en esta pandemia durante el día que antes, trata de ponerle un horario a tu trabajo. Si estás a lo mejor en medio de esta pandemia, lo primero también que nos han pedido es dejar de fumar, por ejemplo. Entonces, ya no fumes. Pídele al Señor que esa situación o esa ansiedad que te lleva a recurrir al cigarro, que tú puedas recurrir a Dios en lugar de recurrir al cigarro. El cigarro, y así como cualquier otra droga, es una cárcel espiritual. No te autojustifiques cuando falles, pide perdón y también perdona. Y el Señor nos dice en el Salmo 50:23, quien me ofrece su gratitud me honra. Y quiero que pongas especial atención en la segunda parte: y al que enmiende su conducta le mostraré mi salvación. Dios quiere mostrarte su salvación. Enmienda tu conducta. Al enmendar nuestra conducta vamos a levantarnos y salir de esa cárcel. ¿Por qué? Porque el Espíritu del Señor está sobre ti. Así es que hoy te animo, iglesia, a perdonar. Te animo a que si hay malos entendidos con la familia, hoy tú decidas arreglar esos malos entendidos y ponerse de acuerdo. Llama a tu hijo, llama a tu hija, enciérrate en esa casa, en ese cuarto, perdón, habla con ellos, ponte de acuerdo, iglesia, porque Dios nos ha llamado a hacer y a hacer iglesia en casa. Stay home. El Señor quiere sanar tu corazón. El Señor quiere sanar las heridas de tu alma y aún de tu familia. En cuanto a lo económico, tú pudieras decir: pastora, su mensaje no me ayuda. Su mensaje no me ayuda a pagar las deudas, a pagar la renta, a hacer cosas con mi familia. Hoy quiero decirte que a pesar de la situación de economía que estás viviendo, el Señor te dice: comparte con los que menos tienen. De lo poco que tenemos, el Señor nos dice: dame mucho de lo poco que tienes
y yo añadiré más a tu vida. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, aún en medio de este tiempo, dad y se os dará medida buena, apretada, remecida, rebosante. El Señor te dará en tu canasta, en tu despensa. No tendrás necesidad, dad y se os dará. Si tú das, el Señor te dará. No des con un corazón mezquino, da porque Él es digno de ser confiado en su palabra. Así es que demos y no evitaremos que el Señor nos dé también a nosotros para seguir dando. No retengamos la bendición. Hay una palabra de aliento que Dios ha puesto en tu corazón. Dala donde quiera que vayas, háblale a un amigo, invítalo a escuchar esta enseñanza y dale una palabra de ánimo. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por la iglesia Centro Vida en Cuautla. Te doy gracias por su pastor. Padre, te doy gracias por el pastor San Vicente. Te doy gracias por toda la familia pastoral. Gracias, Señor, por la iglesia que hoy en este tiempo de stay home, ellos están escuchando esta palabra. Tú conoces por lo que están viviendo, así como conocías de Jacob el dolor que él vivía por causa de lo que había vivido su hija Dina y sus hijos Leví y Simeón. A pesar de eso, tú te apareciste a él y le dijiste: levántate, levántate y sube a mi presencia y adórame, haz un altar, porque yo soy el que te libro. Yo te liberé cuando huías de tu hermano Esaú, quien te buscaba para matarte. Yo te voy a librar. Y hoy el Señor nos dice a nosotros: al que enmendare su conducta, yo le mostraré mi salvación. Señor, hoy venimos con nuestro corazón en las manos, dándote a ti, Señor, toda nuestra vida, porque a ti no te podemos mentir. Tú sabes las familias que han estado lidiando con violencia de palabra, aún violencia física, violencia a través de sus acciones, violencia en su lenguaje corporal unos con otros, violencia en su lenguaje hablado. Señor, te ruego, Padre, que podamos ser la iglesia que traiga honor y honra a tu nombre, porque aquí dice tu palabra: al que me ofrece su gratitud, me honra. Hoy queremos darte las gracias porque aún en medio de esta pandemia nos has dado la vida. Perdónanos, Señor. Perdónanos por las veces en que hemos sido groseros con nuestra familia, en que hemos guardado el rencor, en que hemos permitido que el enojo nos dure hasta la puesta del sol. Le hemos dado lugar al diablo, le hemos dado lugar a la calumnia, te hemos robado a ti. Tu palabra dice: el que robe no robe más, sino trabaje. Señor, ayúdanos, Padre, a darte a ti lo que es justo, nuestro diezmo, nuestras ofrendas, Señor, Padre, y que podamos comprobar tu buena voluntad agradable y perfecta. Gracias, Señor. Bendigo a la familia pastoral San Vicente. Bendigo también a la iglesia Centro Vida Cuautla. Señor, gracias por cada familia que conforma esta preciosa iglesia. Hoy les bendigo con todo mi corazón y declaro que no les falta nada. Declaro, Señor, que tú los guardas en medio de estos tiempos difíciles, en medio de la crisis económica. Ellos encuentran nuevas formas de hacer dinero. Tú les das ideas, sueños, son innovadores, son creativos, Señor. Nada les faltará porque tú estás en medio de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Iglesia, sé bendecida. Gracias nuevamente al pastor Jorge por permitirme, por hacerme esta invitación a través de Kelly. Gracias por recibirnos. Que Dios les bendiga y espero que esta palabra haya sido de mucha bendición. Hasta luego. Bendiciones. Gracias. Qué increíble mensaje nos ha dado la pastora Alma, ¿no crees, Sara? La verdad concuerdo contigo, estuvo genial.
Pero ahora tengo una duda, que todos tenemos esa duda. ¿Qué es lo que hace a este mes muy importante? Lo que hace este mes demasiado importante es que este mes cumplimos nuestro 8º aniversario. Nuestro 8º aniversario, no juegues, qué emoción, ya no lo había recordado. Pero tengo una duda, vamos a hacer fiesta, tenemos que traer comida, tenemos que hacer un montón de cosas. Lamento informarte, Sara, que por cuestiones sanitarias no vamos a poder festejar este año de manera presencial. Pero que no se te olvide que el próximo viernes omitiremos Stay Home para que el sábado 11 de julio te puedas conectar tú con nosotros a festejar nuestro 8º aniversario, dándole gracias a Dios por 8 años increíbles. Así que te invito a que estés al pendiente de nuestras redes sociales. Síguenos en Instagram, en Facebook, en YouTube y síguete conectando a nuestras reuniones. Y si no has compartido el video, te invito a que lo hagas en este momento. Cuídate, adiós.